Bienvenidos, queridos estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el profesor César Tocas, el curso que te traigo de física elemental y el tema del día de hoy es electrodinámica. Sí, pequeños, hoy vamos a estudiar electrodinámica, que es el principio de los circuitos eléctricos. Bueno, importante ya que hoy actualmente en todos los exámenes de admisión siempre viene este tipo de preguntas. Vamos a definir lo que es la corriente eléctrica. Esta está constituida por cargas positivas que se van a mover en el sentido del campo eléctrico. Esta es la llamada una corriente convencional, ¿no? Y aquí vemos cómo va a avanzar la corriente, ¿no? En realidad se va en contra del movimiento, porque las cargas van en este movimiento, pero se establece que la corriente eléctrica va a la derecha, ¿no? Mientras que las cargas van a la izquierda. Y nosotros vamos a ver cómo calcular esta intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de la corriente nos indica la cantidad de carga que atraviesa la sección recta del conductor en la unidad de tiempo. Mira, si sabemos que las cargas eléctricas, sabemos que los electrones van a la izquierda, ¿no? Pero establecemos de manera convencional a la derecha, por eso le vamos a poner protones. Entonces, si sabemos que queremos hallar la intensidad de corriente eléctrica, establecemos una sección transversal, ¿ya? Partimos de una sección transversal y calculamos la cantidad de electrones, ¿no? Que circularían por esta sección, ¿no? En un tiempo determinado. Entonces, ¿cómo calculamos? A la cantidad de electrones o la cantidad de carga eléctrica establecida, ¿ya? Dividido entre el tiempo. Entonces, cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección recta de un conductor y te vendría a ser el tiempo transcurrido en segundos. Bien, la unidad de la corriente eléctrica va a ser Coulomb por segundo o también simplemente vamos a decirle que es el ampere. Ya es el ampere. Muy bien. Diferencia de potencial y fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es la energía de cada una de las cargas que gana al atravesar una fuente de energía eléctrica en sentido de menos a más. Ahí está. Esta es la representación de la fuerza electromotriz. No confundir, ¿ah? No pensar que fuerza electromotriz, profe, fuerza, entonces la unidad es el Newton. No. Esta definición de fuerza electromotriz, su unidad va a ser el voltio, ¿ya? El volt. Entonces, por entender también que aquí a esta fuerza electromotriz se le tiene varios nombres. O sea, el voltaje se puede mencionar como tensión, caída de tensión, potencial eléctrico, fuerza electromotriz, diferencia de potencial eléctrico, ¿ves? Tiene muchos nombres que te pueden plantear dentro de un ejercicio. Así que tener en cuenta eso. Diferencia potencial, bueno, es la energía que invierte la unidad de carga eléctrica al desplazarse de un punto a otro en el recorrido que realiza. Se le conoce también como caída de tensión, ¿ves? Tiene varios nombres. Entonces, esto es una diferencia potencial, ¿no? Una pila o una batería es un claro ejemplo de ello. Y aquí, al igual que la fuerza electromotriz, la unidad va a ser el voltaje. Acá vemos que la batería o la pila siempre tienen una polaridad, ¿no? Positivo, la rayita más grande, en esta simbología, ¿no? La línea más grande es positivo, la línea más pequeña negativo. Resistencia eléctrica. Las cargas, al circular a través del conductor, van a colisionar, ¿no? O sea, chocan con los átomos de esto, o sea, de la resistencia. A esto es debido por el cual el material se opone al paso de la corriente. Una medida de dicha oposición es la resistencia eléctrica. O sea, ¿qué está pasando? Vienen las partículas de los electrones que circulan a través del conductor eléctrico y chocan con la resistencia, ¿no? Con este material. Y ese al chocar, bueno, no es que lo vaya a detener, ¿eh? Solamente choca, pero atraviesa igual la corriente con su misma intensidad. Pero al chocar produce cierta valor, un calor, una energía, mejor dicho,
que la resistencia eléctrica dentro de la energía utilizada, que se ha generado ahí por el debido al choque, se va a utilizar esa energía para hacer, otros tipos de circuitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Llámese el encendido de tu televisor, el cambiado de canal, ¿no? El subir o bajar volumen. Todo eso es debido a la resistencia eléctrica. Interesante, ¿no? Experimentalmente se comprueba que la resistencia de un conductor homogéneo de sección constante es proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección transversal. Muy bien. Símbolo de las resistencias. Ahí tenemos, ¿no? La simbología que tiene. La resistencia dentro de... Vemos ahí una longitud. Podemos ver ahí... Bueno, acá este es un material. Tiene una longitud, una sección transversal. Esta es la simbología de la resistencia, como unos rayitos, mira. Y se calcula como la resistividad eléctrica, bueno, esta es una constante. Va a depender del material que se maneje, ¿no? Sea cobre, oro, plata, carbón, etcétera. La longitud y el área de la sección transversal. Y la unidad va a ser el ohmio. ¿Ya? El ohmio. Ahí está. Un ohmio o este símbolo de omega también es la unidad de la resistencia eléctrica, ¿no? Voltaje por ampere. La longitud de la resistencia tiene que estar en metros y el área de la sección transversal en metros cuadrados. Donde ese símbolo de densidad es una constante, el material que constituye el conductor, llamado resistividad eléctrica del material cuya unidad es el ohmiometro. Ohmmetro. Ley de Ohm, muy conocida de repente. Para materiales metálicos conductores, la corriente que los atraviesa es directamente proporcional a la diferencia de potencial conectada en sus extremos. Se va a cumplir lo siguiente, que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje y que al dividir el voltaje entre la corriente, eso genera una constante. ¿Y quién es esa constante? Pues la resistencia eléctrica. Entonces vamos a decir, por la ley de Ohm, que el voltaje, ¿no? O la tensión o la diferencia de potencial eléctrico por corriente eléctrica va a ser igual a la resistencia eléctrica. Y si está ahí la pasa a multiplicar, se conoce como la ley de Ohm, BIR. BIR, mira, si le miras este AB, BIR, ¿no? Bueno, para que recuerdes, BIR, ¿no? Ahí está. Entonces acá tenemos la corriente, la resistencia, corriente eléctrica, y acá el voltaje, ¿no? Recuerda que la corriente eléctrica circula por todo el cable conductor, ¿no? Ahí está, el voltaje. Donde el voltaje AB es la diferencia proporcional, bueno, la caída de tensión, como quiera decirlo, intensidad de corriente que se va a medir en amperes, R va a ser la resistencia del conductor, ¿no? Y recuerda que esta corriente eléctrica circula por todo el cable conductor. Y como un cable conductor puede estar doblado, puede estar hacia arriba, puede estar ¿no? en movimiento, como quieras. Es por eso que la corriente eléctrica no es una magnitud vectorial, sino la corriente eléctrica es una magnitud escalar. Ya, escalar. La resistencia también es una magnitud escalar y el voltaje o la tensión o la caída de tensión o la diferencia de potencial eléctrico también es una magnitud escalar. ¿Ya? Los tres son magnitudes escalares. Tener en cuenta eso. Potencial eléctrico, para que las cargas que forman la corriente atraviesen un dispositivo eléctrico, se va a realizar un trabajo en cierto intervalo de tiempo, con lo cual en el dispositivo eléctrico se va a consumir una potencia. Entonces nosotros sabemos que el potencial, habiendo visto en la clase de potencia mecánica, es el trabajo realizado por unidad de tiempo, pues, ¿no? Entonces, aquí el trabajo es, viendo la clase de potencial eléctrico y campo eléctrico, el trabajo se calculaba como el potencial eléctrico multiplicado por la carga. ¿Es cierto? ¿No? Por la carga. Ah, entonces mira, como la carga es, ¿no? ¿no? Kit, ¿no? Corriente eléctrica es igual carga por tiempo,
por tiempo, entonces el tiempo pasaría a multiplicar, y la corriente eléctrica sería igual a la carga, perdón, la carga eléctrica sería igual a la corriente eléctrica por el tiempo, ¿no? Me refiero a esto, miren, voy a ponerlo por aquí. Sabemos que es así, ¿no? Entonces el tiempo pasa a multiplicar, entonces la carga eléctrica sería corriente por tiempo, o sea, kit, ¿no? A eso refería kit. Nos reemplazamos esto y le ponemos corriente por tiempo, el tiempo se va a eliminar y me queda que el potencial, la potencia eléctrica es igual a la corriente por el voltaje, más conocido como PIP. O sea, vemos VIR, KIT y PIP, ¿no? Son tres, mnemotecnias para que recuerde, ¿ya? KIT, PIP y bueno, hasta yo me confundo. A ver, otra vez. Primero de la corriente eléctrica, KIT. De la ley de Ohm, VIR. De la potencia eléctrica, PIP, ¿no? Bueno, son algunas mnemotecnias para que recuerde la fórmula, ¿no? Entonces, de esa manera lo que te mencionaba para calcular la potencia eléctrica. Ahí está, pequeño. Entonces, esto vamos, digamos, ¿no? Ahí está PIP, ¿no? Entonces, potencia eléctrica sería PIP, ¿no? Y ya está, demostrado esta parte. La unidad de la potencia eléctrica, al igual que la potencia mecánica, se va a establecer que sigue siendo el watt. Ya es el watt. No hay problema en ello. El efecto Joule. Las cargas que forman la corriente al atravesar los conductores van colisionando con los átomos del material. Los átomos, al ser golpeados, van a vibrar con mayor intensidad, con lo cual el conductor va a hacer que aumente su temperatura. Y al aumentar su temperatura, ¿qué va a suceder? Un calor, o sea, se va a calentar. Esta emisión de calor se le va a conocer como el efecto Joule. Así es. ¿Como qué, profesor? Como la plancha de tu casa, como la licuadora, bueno, licuadora no, como la termoeléctrica, como la jarra eléctrica, como hasta el microondas, todos aumentan el calor debido a la resistencia eléctrica, pues, ¿no? Y esto, debido a esta potencia que genera, se va a utilizar y se le conoce como el efecto Joule. Si sabemos que la potencia eléctrica PIP, ¿no? Corriente por voltaje, y sabemos que la potencia también es la energía consumida entre tiempo, entonces reemplazamos la ley de Ohm, VIR, ¿no? VIR, entonces hacemos que la energía es una constante, pasa a multiplicar a esto, entonces haríamos que la energía sería igual a la resistencia por la corriente eléctrica al cuadrado, este tipo pasaría a multiplicar, ¿no? Por T. Pero si esto lo establecemos en joules, recuerda que esta energía se va a considerar como el calor. ¿Por qué es eso? Pues el calor es un tipo de energía. Entonces el calor va a ser igual a la resistencia con la corriente al cuadrado por el tiempo, ¿no? Entonces hacemos que la energía sea denominada el calor. Y el calor se mide en calorías, pues, ¿no? El tiempo en segundos, resistencia en ohmio y la corriente eléctrica en amperes. Ahora, entonces, hemos dicho, ¿no? También sabemos que un joules equivale a 0,24 calorías. O sabemos eso, ¿no? Sabemos que un joule vale 0,24 calorías y que una caloría equivale a 4,18 joules, ¿no? Se puede trabajar de inversa también. Entonces podemos establecer que el calor es igual a 0,24 la potencia por el tiempo, ¿no? Recuerda que estamos estableciendo el 0,24 como la conversión de joules a calorías, o sea, todo esto sería ya expresado en calorías. Entonces, si nosotros reemplazamos, ¿no es cierto?, la potencia que es PIP o también resistencia por la corriente eléctrica al cuadrado, por el tiempo, ¿no? También estaría establecido en calorías, ¿no? Pero como te repito, no solamente puede estar expresado así, ¿no? También podría estar expresado de esta manera, ¿no? En vez de poner potencia, resistencia, puedo poner PIP, ¿no? Que sería así, 0,24 por PIP, ¿no? Y corriente por voltaje. Pero no solamente esto, ¿no? La corriente eléctrica es voltaje entre resistencia. Entonces, también podría ser escrito de esta manera, ¿no? Voltaje al cuadrado sobre resistencia por el tiempo, ¿no? Cualquiera de esas formas para calcular la potencia
se puede utilizar, ¿ya? Porque a veces en los problemas no te van a dar necesariamente resistencia y corriente eléctrica, sino también solamente te pueden dar voltaje y corriente o voltaje y resistencia. Tener presente y bastante cuidado con las unidades y los prefijos con los cuales se está trabajando. Eso sí, lo vengo mencionando desde siempre, siempre lo vengo mencionando, ¿no? Las unidades, ¿no? Y esos sinónimos también de las magnitudes físicas que tiene, que se maneja en cada capítulo, pues, ¿no? Recuerda que el calor, si bien es cierto, se mide en calorías, pero es una forma de energía. Bien, muy bien, pequeño. Entonces, bueno, acá también voy a anotar esta parte que había mencionado, que si bien es cierto, un joule se escribe 0,24 calorías y una caloría, ¿no? De repente te piden hallar la respuesta en joules, es 4,18 joules. ¿Sí? También tener en cuenta. Lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Muy bien, chicos. Sigamos. Pero el cálculo de la potencia eléctrica, como te había dicho, se puede calcular de esta manera, ¿no? Como corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia, voltaje al cuadrado sobre la resistencia, pues, ¿no? Importante eso, ¿no? Entonces, o también como PIP, ¿no? PIP, ¿no? No le he puesto ahí también, PIP. También debería ponerlo, ¿no? PIP. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer algunos ejercicios entonces para complementar esta parte teórica y con la práctica ya te quede más claro todo este capítulo, ¿no? Nos dice, en un conductor circula 24 coulombs de carga eléctrica en 4 segundos. ¿Con esto qué me sirve? Para poder calcular la corriente eléctrica, ¿no? Si la resistencia de dicho conductor es de 5 ohmios, hay el voltaje con el cual se está trabajando. Entonces, si sabemos que la corriente eléctrica es el coulomb por tiempo, el coulomb es 24 y el tiempo es 4, dividimos, pues, ¿no? 24 entre 4, eso nos sale 6 amperes. Entonces ya tenemos la corriente eléctrica, aplicamos la ley de Ohm, que es el BIR, ahí está BIR, BIR, voltaje es igual a corriente por resistencia, y como la corriente ya nos sale 6 y la resistencia, date el problema, que es 5, sería 6 por 5, la respuesta del voltaje sería de 30 voltios, pues, ¿no? 30 voltios. Entonces ahí tenemos cómo determinar el voltaje. Muy bien, sigamos. Ejercicio número 2 nos dice, ¿cuántos segundos transcurre para que pasen de 0,2 coulomb por la sección recta de un conductor que conduce 40 miliamperios? Así es. Esta M minúscula se lee como mili, ¿no? Y recordarás tú que mili se escribe como 10 a la menos 3, pues, ¿no? Entonces sería 40, 10 a la menos 3 es igual a la carga eléctrica que vale 0,2 o mejor escrito 2 por 10 a la menos 1. Entonces este tiempo pasa a multiplicar. Puedo ir simplificando, mira, mitad de 2, mitad de 40, 20. Este 10 a la menos 3 pasaría a dividir, pero como está dividiendo se restarían los exponentes, ¿no? Menos 1 con menos 3. Acá se convertiría en menos 2. Y al dividir menos 2, 10 a la menos 2 sube como 10 a la 2. O sea, quedaría algo así, ¿no? 10 al cuadrado, por esta simplificación, en la mitad de 2, 40, 20, 20 pasaría a dividir, ¿no? Algo así, miren, para volver a explicar esto, para que se entienda mejor, lo que he hecho es lo siguiente, mira, si bien es cierto, el tiempo pasa al otro lado a multiplicar, el 2 queda ahí, 10 a la menos 1, 40 pasa a dividir, 10 a la menos 3, pues, ¿no? Mitad de 2 es 1, mitad de 40, 20. Ahora, esto de aquí se restan, pues, ¿no? Recuerda que las bases iguales, cuando es producto, se suman. Y cuando es división, ¿no? ¿Qué pasa? Se resta, ¿no? Se pone la misma base y se restan los exponentes. Entonces acá se pone 10 menos 1 menos y menos 3, ¿no? Es por eso que cambia, pues, ¿no? Menos 1 más 3. Es por eso que al poner se pongo 10 al cuadrado, ¿no? Tener en cuenta eso. Entonces el tiempo me quedaría 10 al cuadrado sobre 20, ¿no es cierto? 10 al cuadrado sobre 20. ¿Sí? Entonces es lo que tengo aquí, mira, 10 al cuadrado sobre 20. Entonces, como ya sé que el tiempo es 10 al cuadrado y 10 al cuadrado vale 100, voy borrando esto también de pasadita. Entonces sería 100 entre 20, pues, ¿no? Y 100 entre 20, pues 5 segundos. Esa sería la respuesta, ¿no? Acá lo más complicado de repente sería la forma de operar, pero es cuestión de práctica, chicos. Tú practicas bastante y vas a ver que vas a dominar esta parte. Muy bien, ejercicio número 3 nos dice,
sobre un alambre de cobre tiene una resistencia de 10 ohmios, ¿cuál será la resistencia de otro alambre de cobre cuya sección transversal sea el doble, o sea, el área va a ser el doble, y la longitud va a ser el triple? Entonces, si nosotros recordamos, la resistencia eléctrica se calcula como la resistividad eléctrica multiplicado por la longitud dividido entre el área, pues, ¿no? Pero si estamos hablando del cobre, bueno, vamos a decir que esta resistividad eléctrica es del cobre. ¿Por qué voy a seguir trabajando el cobre? Porque quiero para otro cable conductor, otro cable, pero quiero saber esa nueva resistencia si es el triple de la longitud, acá te lo dice, y el doble de sección transversal, ¿no? O sea, el doble de área. Entonces, ¿qué hacemos con este 3 medio? Lo sacamos, ¿no? Lo sacamos y me quedamos aquí en resistividad, longitud por área. Pero esto de aquí, ¿a qué es igual? Es lo mismo. ¿Sí o no? Es lo mismo. ¿Y cuánto vale? Vale 10. O sea, la nueva resistencia eléctrica va a ser 3 medio multiplicado por 10. Simplifico mitad, me queda 5 y 5 por 3, 15 ohmios. 15 ohmios, chicos. Así es, 15 ohmios. El símbolo de omega para establecer ahí, ¿no? La resistencia eléctrica. Muy bien. Ejercicio número 4. Nos dice, ¿no? Se tiene una resistencia eléctrica de 2 ohmios en serie con otra resistencia desconocida. La caída de tensión en la primera resistencia de 4 voltios y en la segunda, en la resistencia desconocida, es de 8 voltios. Me dice, calcula el valor de la resistencia desconocida. Entonces, si nosotros establecemos, mira acá te lo voy a graficar, una resistencia de 2 ohmios en serie, ¿no? En serie, que quiere decir a continuación, una resistencia desconocida. Para la primera, el voltaje de 4 voltios. Para la segunda, el voltaje de 8 voltios. Pero algo que debes saber es que la corriente eléctrica es la misma. ¿No ves que es el mismo cable conductor? Ya te dije, ¿no? Por más que haya resistencia, no importa, porque si bien es cierto, se opone, pero esa energía tomada se utiliza para otros tipos de sistemas, ¿no? Otro tipo de circuitos. Pero la corriente eléctrica va a ser la misma. Va a ser la misma que circula por estas resistencias. Entonces aplicamos la ley de Ohm, PIR. Establecemos que la corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, como es la misma, entonces para cada uno de ellos calculo, ¿no? 4 entre 2, 8 entre R. Y de esa manera, mira, facilito, tomando estos dos, 4 entre 2 que vale 2, es igual a 8 entre R, entonces R sería igual a 4, pues, ¿no? De esa manera, así de fácil, calculamos el valor de la resistencia eléctrica. El problema era sencillo. El detalle era saber plantearlo, pues, ¿no? Quizás ese iba a ser el problema, ¿no? Plantearlo de manera correcta, de tal manera que obtenga el resultado esperado, pues, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. Último ejercicio, chicos, y aquí ya nos estaríamos quedando. Muchas gracias por esta atención prestada. Y vamos con un súper problema. Un hervidor eléctrico, mire, escucha bien, ¿ah? Un hervidor eléctrico, una jarra eléctrica, cuya resistencia es de 800 ohmios, se conecta con una fuente de voltaje de 200 voltios. Chufe. Determina el tiempo que se necesita para que 0,5 litros de agua eleve su temperatura en 24 grados centígrados. Profe, pero usted no ha enseñado con temperatura ni con volumen. ¿Cómo voy a hacer esto? Mira, pequeño, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hallar el calor. Pero ¿cómo calculamos el calor? Recordemos que hemos hecho el tema de calorimetría, ¿no es cierto? Calorimetría. El calor se mata, ¿no? Calor específico multiplicado por la masa, por la variación de la temperatura. Entonces, primero recordemos que un litro en masa vale 1000 gramos, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Un litro en masa vale 1000 gramos. Entonces, y 0,5 litros, que quiere decir que sería 500 gramos, ¿ya? 500 gramos. Entonces, al aplicar el calor se mata, ¿no? Calor específico por la masa, por la variación de la temperatura, y esta respuesta me va a salir en calorías. Por eso es que la masa lo necesito en gramos, ¿no? En gramos, se trabaja en gramos para calcular el calor. El calor específico del agua, ¿cuánto vale? ¿Recuerdas? Eso vale 1. ¿No es cierto? Vale 1. Entonces sería 1
por la masa, que es 500 gramos, por la variación de la temperatura, porque me está diciendo que se va a elevar en 24 grados centígrados. O sea, quiere decir que la variación va a ser 24. Y 24 por 500, entonces tengo que el calor generado por este hervidor eléctrico va a ser de 12.000 calorías. 12.000 calorías. Y como ya tengo el calor, establezco la fórmula, que el calor es 0,24 resistencia por la corriente eléctrica por el tiempo, pero como acá no me dan corriente eléctrica, reemplazamos con la otra fórmula, pues, ¿no? Que habíamos mencionado también dentro de la clase de hoy. El calor se puede calcular como 0,24 por el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Como me dan el voltaje y me dan la resistencia, ya como dato de problema, entonces digo 0,24, bueno, el calor en 12.000, ¿no? 12.000 es igual a 0,24 por el voltaje que es 200 al cuadrado sobre la resistencia que es 800, ¿no? 200 al cuadrado, bueno, 0,24 lo puedo escribir como 24 sobre 100. 200 al cuadrado es pues 40.800 por el tiempo. Ecuación, elimino ceros por aquí, por allá, simplifico por aquí, paso a multiplicar y obtengo el tiempo. A ver, veamos. Primero aquí veo dos ceritos y acá veo 4 ceros. Perfecto, elimino todos los ceros. Chao, los ceros. Y me quedo con 4 sobre 8. 24ava puedo simplificarlo con 12.000. 24ava 1 de 125. Me quedaría 500. Acá me quedaría 500, ya, no te olvides 500. Acá me queda 4 sobre 8. Le saco cuarta 1. Cuarta de 8 es 2. El 2 pasa a multiplicar a 500 y tengo que el tiempo me va a salir en 1000 segundos. 1000 segundos, pequeño. Mira todo el ejercicio que hemos realizado, pues, ¿no? Mira la magnitud del problema. O sea, no es solo saber electrodinámica, ¿no? No es solamente saber cómo calcular la corriente, la resistencia, el voltaje, no. Porque aquí hemos aplicado conversión de litros a gramos, ¿no? Y teníamos que saber varios tipos de conversiones. Hemos aplicado el tema calorimetría para determinar el calor que se está generando en este hervidor eléctrico. Luego, aplicar la fórmula del efecto Joules, ¿no? El calor utilizable con la potencia eléctrica, mira. Qué increíble, ¿no? Bueno, pequeño, espero que hayas disfrutado del problema y de la clase de hoy. Cuídate mucho. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao, chao.